lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la... Hola, ¿cómo estás? Bueno, aquí estamos de nuevo, así que bienvenidos, pongámonos cómodos, estamos en nuestra cita semanal. Te habla tu amigo Julián y bueno, recuérdanos ese like, ese share, comparte la palabra para que sea de bendición para alguien más. Cuando tú nos das ese like y la compartes, empezamos a expandernos y de eso se trata. Hoy traigo un tema que hemos titulado Palabras Dulces. Así es, palabras dulces. Y miren, he estado meditando mucho en lo que es la predicación de la palabra. De hecho, yo no me considero un experto en la materia. Yo soy lo que podríamos decir un producto en proceso. Así es, un producto en proceso. Ahora, si hay cosas que a mí me llaman mucho la atención y quiero que sepan que aún sigo aprendiendo. Y desde el momento en que Cristo vino a mi vida, hay cosas que yo he querido o necesito aprender. Lo primero que entendí es que no fui yo quien buscó a Dios, sino que fue al contrario. Fue Dios quien me buscó a mí, quien me llamó. Está en 1 de Juan capítulo 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Como podemos ver, es Dios quien a través de su amor, de su gracia, su misericordia, nos alcanzó. ¿Cómo? Con lazos de amor. Y déjame compartirte este otro versículo en Juan 15:16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Qué bonitas palabras. Cuando empiezo a estudiar la palabra me doy cuenta de la mucha necesidad que hay en el mundo. La verdad que este mundo está sufriendo mucho. Y bueno, pues con la necesidad viene la demanda. Todos sabemos esa cosa, ¿verdad? Cuando hay demanda, pues hay que darle. Ahora, ¿qué produce la demanda? O más bien podríamos decir, ¿demanda de qué? Bueno, vayamos a la palabra. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 5 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, pecado, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, le dice Pablo a Timoteo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí me puedo dirigir a dos tipos de públicos. El necesitado y el que suple la necesidad. Cuando hay demanda, pues hay que suplir esa necesidad. Así que empecemos con el que suple la necesidad. Aquel que viene y dice, bueno, necesitamos esto, hay que darles esto. Acabamos de leer que se amontonarán falsos maestros. Pero, ¿en qué me baso yo para decir esto? Bueno, porque lo acabamos de leer en el versículo 4. Dice que se apartarán de la verdad. ¿Con qué? Con fábulas y promesas. ¿Y qué hace eso? Endulzan el oído. ¿De quién? De cada uno de nosotros. De los que necesitamos o tenemos una necesidad de algo. Entonces, cuando yo estudio la palabra, me gusta mucho profundizar en ella. Entonces, esto me lleva a investigar. Investigamos sobre la historia de la humanidad, sobre el cristianismo, ¿verdad? Sobre los creyentes, o sea, aquellos que son seguidores de Cristo. Y empezamos a ir desde mucho más allá. Aún empezamos desde Jesús. Continuamos con sus discípulos, leemos las cartas de sus discípulos, los apóstoles, y terminamos hablando quizás de los miles de cristianos que fueron torturados, que fueron quemados, que fueron descuartizados, que fueron echados a los leones. Y me pregunto yo, ¿de dónde sacan tanta fábula para engañar a la gente? Porque ellos sufrieron mucho, aún
cada uno de toda esta gente. Inclusive Jesucristo fue el que más fue crucificado. Entonces unos hablan de la prosperidad. Divisa tu milagro. Reclama tu milagro. Ahora, lo que sí podemos hacer nosotros como creyentes es creer en el milagro. Es doblar nuestras rodillas por ese milagro, creyendo en fe que Dios hará. Porque Dios nos lo ha prometido. Esta es su promesa. Nosotros tenemos que creer en ese milagro. Nosotros no fabricamos milagros. Ahora, déjame darte este consejo. Milagro es algo que sucede sin esperar. Lo anhelamos, pero cuando menos pensamos, sucede. Traducción en el diccionario es hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a una intervención sobrenatural de origen divino. O sea, si es de origen divino, quiere decir que viene de Dios. Lo que quiere decir que yo no puedo tocar a alguien y hacer un milagro. Dios me puede utilizar a mí para hacer ese milagro, pero no viene de mí, viene de parte de Dios. Ahora, ¿podemos creer en Él? Por supuesto que sí, es nuestro trabajo como creyentes. Esto es lo que se llama fe, creer en lo que no vemos. Es muy fácil creer en lo que se ve. Otros dicen, lo mejor está por venir. Dicen muchos. Y esos son aquellos que les gusta hablar y endulzar a las personas. Y entonces escuchamos a la gente gritando, amén, 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 que así es. Yo no les estoy diciendo que tiremos la toalla. Entonces, como se dice, ¿para qué creer si ya todo esto se va a terminar? Si no hay ningún milagro que esperar, pues no. Miren, no se trata de eso. ¿A dónde los quiero llevar yo? A lo que yo quiero, a donde yo voy, es a que veamos y entendamos la verdad. No digamos amén solamente por amén o por emocionalismo, porque ¡ay, tan bonita esa palabra! Miren, se habla mucho de que estamos en los últimos días, que los eventos que están sucediendo lo confirman. Vemos todas esas noticias, ¿verdad? Que a todo el mundo lo vuelven loco. Yo no les estoy diciendo eso. O sea, yo no les puedo decir que esto ya se acabó, porque también les estaría diciendo una mentira. Quizás nos muramos nosotros y no pase nada. Quizás sea la generación de nuestros hijos, o quizás no, de pronto la de nuestros nietos. Yo no lo sé. Yo no le podría decir eso. Lo que sí les puedo decir es lo que dice la palabra, lo que está en las escrituras. Y es nuestra obligación como creyentes venir a la fuente, verificar todo lo que en ella está. Para ello quiero llevarlos a 1 de Tesalonicenses en el capítulo 5, del 20 al 21. Dice, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Escucha, recibe, pero retén lo bueno, como un colador, saca lo bueno a un lado y lo que no es, lo quitas. Pablo lo decía, no traguen entero. Vengan, busquen, investiguen, estudien. Hay que probar si los espíritus son de Dios. Si lo que nos están diciendo se refleja en las escrituras. De eso se trata. De entender lo que la palabra nos quiere decir. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué anhelamos escuchar? Mire, en la palabra vamos a encontrar que en los últimos tiempos cosas graves van a suceder. Se habla de muchas cosas tales como desastres naturales, que los estamos viendo, guerras, rumores de guerra, las estamos viendo, lo que sucede con Ucrania, con Israel, enfermedades, lo hemos visto por todo esto, y muchas otras cosas más. Pero es que esto no es para vivir asustados. No, mire, al contrario, ese es el tiempo de buscar de Dios. Es el tiempo de volvernos a los caminos si quizás nos hemos alejado de Él. Si hemos decidido lanzarnos a otras cosas, pues entonces es ahora donde tenemos que venir a Dios de nuevo. Pero, ¿y entonces por qué los falsos maestros? Bueno, pues porque hay público para todo, lo acabamos de decir. Hay que suplir una necesidad. Hay quienes quieren escuchar que todo va a estar bien. Yo necesito que me digan que todo está bien. Hay quienes aún creen que podemos tener las dos cosas. O sea, en un lado, yo tengo a Dios aquí y pues con esto tengo mi salvación guardada. O por otro lado, vivir pecando, disfrutando todas las cosas que el mundo nos ofrece. Pero tampoco es así. Tenemos que aprender, como nos decía el pastor hoy, un balance. Ni muy, ni tan. ¿Tú sabes qué quiso decir Jesús cuando dijo, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme? Él no estaba hablando de andar con un madero atrás en el hombro, sino un estilo de vida. Seguirle a Él significa
cambiar, vivir de una manera diferente, renunciar al pasado pecaminoso, a todo aquello que nos alejaba de Dios. Y la verdad es que a muchos les cuesta dejar la buena vida, la rumbita, el traguinguis, la fornicación, la mentira, en fin, todo lo que Dios no le agrada. Y piensan que porque pues yo escucho un sermón y yo ya dije amén, pues yo ya cumplí. Hay quien dice, yo cumplo con lo que tengo que hacer. Yo voy a la iglesia los domingos, yo doy mi diezmo y ya, me relajo. Pero ¿saben qué nos dice Dios? Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Esta es una verdad que a muchos nos confronta. No es por hechos que somos salvos, es por la gracia de Dios. A veces queremos tenerlo todo al tiempo. Queremos que nos digan que todo va a estar bien, que todo va a estar súper, que Dios nos ama como somos, que no juzguemos. Y eso es muy cierto. Nosotros no estamos aquí para juzgar ni condenar a nadie. Eso no nos compete a nosotros. Pero tampoco se nos ha mandado a confundir a la gente. Tampoco se nos ha dicho vaya y engañen y digan palabras dulces. Mire, la gran comisión que significa predicar la palabra, ir y dar las buenas nuevas, no es ir a hablar por hablar, es predicar de Jesús. Lo que Jesús hizo por nosotros, lo que Él quiere que nosotros hagamos por los demás. Amar a las personas, el segundo mandamiento. Déjame llevarte a 2 de Corintios capítulo 4, del versículos 2 al 4. En la versión Dios habla hoy. Dice, hemos rechazado proceder a escondidas, como si sintiéramos vergüenza, y no actuamos con astucia, ni falseamos el mensaje de Dios. Eso lo está hablando Pablo. Al contrario, decimos solamente la verdad. Y de esta manera nos recomendamos a la conciencia de todos delante de Dios. Y si el evangelio que anunciamos está como cubierto por un velo, lo está solamente para los que se pierden, o sea, los que no quieren escuchar la palabra, los que se niegan a escuchar la palabra, a creer en el Señor Jesús. El versículo 4 dice, pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento para que no vean la brillante luz del evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Palabras más, palabras menos. Si no le crees al Señor Jesús, ¿a quién? ¿A quién? ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Como le decía ahorita, al pan, pan y al vino, vino. Mijo, el Señor Jesucristo vino y murió por nosotros. Pero no es cuento de estar a todas horas esperando que nos digan cosas bonitas. Mire, Pablo no se pone con rodeos ni disfraza las escrituras. Él dice las cosas como tienen que ser. Yo estoy aquí porque fue Dios quien me puso aquí. Su misericordia y nada más. Créame que cuando yo le estoy diciendo que por mi mente nunca pasó pararme al frente de una cámara a predicar la palabra, es porque así fue. Jamás de los jamases pensé que eso iba a pasar. Ahora que lo hago con gozo, con recelo, pero con respeto. Ni le quito ni le añado. No predico de mis emociones. No dejo que mis emociones me manejen. Ni uso las emociones para confundir a las personas. No se trata de eso, se trata de predicar la verdad. A veces las emociones nos juegan una mala pasada y no estoy diciendo que lo hagamos con mala intención. Si hay algo que mis pastores me han enseñado desde que yo empecé en los caminos del Señor, es a leer y a entender las escrituras. Y por ello le doy muchas gracias. Mire, esto se me quedó grabado en mi mente, en mi corazón. Un versículo fuera de contexto es un pretexto. Eso lo aprendí de ellos. Así que si algo no te suena bien, pues lee los versículos antes y vete a los versículos después. Ojalá todo el capítulo si fuese posible. Y así verás de quién hablan, a quién hablan, cómo fue, por qué, para qué, en qué tiempo sucedió todo esto. Todo esto lo aprendimos a través del ministerio, a través del instituto y de nuestro ADN. Gracias a ello tengo un mejor entendimiento de las escrituras. Gracias a que hemos tenido una buena enseñanza de nuestros pastores. Y bueno, hablando de nuestra iglesia Comunidad de Gracia, a la cual yo pertenezco, quiero aprovechar este momento para invitarte, para que vengas y nos visites. Nosotros
estamos en Katy, pero si tú vives en Katy o en los alrededores, la dirección es 19214 de la Clay Road, Suite G. Así que te esperamos los jueves a las 7:30 y los domingos a las 11 y a la 1. Estoy seguro que en tu iglesia local deben haber muchos estudios básicos de cómo leer y comprender las escrituras. Aprovéchalos. Esto es una buena herramienta para poder buscar del Señor, para poder entender y comprender la palabra del Señor, para que no nos digan palabras dulces, para que no traguemos entero. Y permíteme darte este consejito. Ven a la iglesia buscando la presencia de Dios. Vive en la presencia de Dios. Sigamos aprendiendo la palabra. Toma tu tiempo para leer las escrituras. Saca tiempo para tener ese one-on-one con Él. Mira, Dios habla siempre. Dios nunca dice queda con lo que se quedó. La palabra es para seguirla todo el tiempo. Pide al Espíritu Santo sabiduría para entender lo que estás leyendo. Mantén esa relación con Dios diaria. Y esa relación es a través de Cristo Jesús. Yo se los he compartido muchas veces. Y con todo respeto se los digo. El único camino al Padre se llama Cristo Jesús. No hay ningún representante de Dios aquí en la tierra. Independientemente de a qué religión tú pertenezcas o cualquiera que sea tus creencias, con todo el amor del mundo y con todo el respeto y con toda la honestidad, yo te lo digo, con toda la seriedad del caso. Búscalo en las escrituras. Ahí está. No te lo estoy diciendo yo, no me lo estoy inventando yo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Palabras de Cristo Jesús. Esto es lo que el Señor nos dice. Entonces te pregunto yo ahora, ¿qué es lo que entendemos por esto? ¿Qué es lo que sucede en nosotros? Por eso, cuando tú llegues al culto o al servicio, como decimos acá en los Estados Unidos, o a la iglesia, como tú le digas en el país donde tú estés, pon cuidado a lo que se predique, pon cuidado a lo que tu pastor habla. Si puedes, toma apuntes, anota. Si no tienes o no te sientes satisfecho, pregúntale al pastor, no entendí lo que me estaba diciendo, lo que habló hoy. Ven a la fuente, pide al Espíritu Santo que te redarguya, que te muestre, que te enseñe, que te dé sabiduría, y Él lo va a hacer. No busquemos filosofías, no busquemos más cuentos de hadas. No se trata de estar dándonos tampoco azotes, tampoco podemos irnos al otro extremo, porque es que también la religiosidad nos está haciendo demasiado daño, le está haciendo mucho daño a la iglesia. Yo creo que es hora de aprender a entender las escrituras, a leer las escrituras. Y aquí quisiera darte otro consejito. La Biblia no es de interpretación personal. Aquí no se trata de lo que yo creo o lo que tú crees. Por eso es que hay tantos locos por ahí predicando fábulas. Mire, la Biblia se interpreta a sí misma. Es la misma ayer, hoy y siempre. Escrita por hombres, sí, porque muchos dicen es que la escribieron los hombres. Sí, claro que sí, pero fue inspirada por Dios. Y quiero dirigirme al segundo público, al que quiere escuchar las palabras dulces, al que tiene esa necesidad de escuchar lo que quiere oír. Por eso es que no crecemos en lo espiritual. Dejemos de perseguir quien nos hable bonito. Cuando tú vengas a la iglesia, ven con un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para ti. Si te toca, si te confronta, recíbelo y empecemos este cambio. Habrá momentos donde el Señor traerá palabras de consuelo. Claro que sí, qué chévere por esas, pero también van a ser otras de confrontación. Habrán momentos donde Dios va a utilizar a alguien para que profetice sobre ti. Pero por favor, con cuidado con esto. Les acabé de decir que examinemos todo, ¿verdad? Porque es que ese Dios me dijo es bastante peligroso. Hay quienes se mueven por emoción y no estoy diciendo que lo hacen con malas intenciones, pero al fin y al cabo se mueven por emoción. Recibamos la palabra, pero pongámosla a prueba y pidámosle al Espíritu Santo que nos confirme lo que nos están diciendo. Si viene de Dios, Dios te lo va a confirmar.
A veces veo gente corriendo como locos de un lado a otro. Hoy viene el profeta tal, allá está el profeta tal, vamos donde el profeta tal, voy para que me profetice. ¿De verdad? ¿De verdad estamos así? ¿Tú sabes por qué habían profetas antes? Porque el Espíritu Santo venía sobre ellos y él profetizaba lo que Dios le decía. Pero ahora el Espíritu Santo está en nosotros, en ti, en mí. Y a través de Dios nos habla. Entonces, ya no hay que salir corriendo a que nos profeticen. Solamente dile a Dios, como dijo su siervo, heme aquí, habla que tu siervo escucha. Prepara y dispón tu corazón para lo que el Señor va a decir. En tu casa, en tu momento a solas o cuando estés en la iglesia. La iglesia está sufriendo mucho hoy en día. Se cambió la fe por el emocionalismo. Dejamos de escuchar a Dios para ir en busca de lo que necesitamos oír. Y es ahí donde aparecen los que van a dar de más. Es hora de volver a la fuente. Y para terminar, quiero dejarte con este consejo en Proverbios 10:21. Los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. ¿Tú me entiendes lo que te estoy diciendo? Los necios mueren por falta de entendimiento. ¿A qué te quiero llevar antes de terminar? Dejemos de buscar palabras dulces. A veces, cuando el pastor nos está predicando, sentimos que esas palabras son un bálsamo y es Dios hablando a través de los pastores. Si antes en el pasado el Señor utilizaba a profetas, ahora los pastores son esa, podríamos decir, clase de profetas que están dando el mensaje. Un pastor se prepara, estudia para dar ese mensaje. Y de 500 o 1000 o 2000 personas, hay quienes digan, wow, me tocó. Hay quienes digan, no era para mí. Quizás no era para ti, pero era para alguien más. Entonces, recibe el mensaje. Aprende a discernir el mensaje. Conoce a Dios. Y lo conoces a través de las Escrituras. Ve a las Escrituras. A veces nos volvemos perezosos y solamente, no, con escuchar la prédica nomás tengo, no. ¿Tú quieres que el Señor te hable? Ve a la palabra, porque es a través de la palabra que Dios te va a hablar. ¿Tú quieres ser confrontado? Lee la palabra. Es a través de la palabra que vas a ser encontrado. ¿Quieres palabras dulces? Ve a la palabra, que la palabra es quien te va a dar esas palabras dulces. El hombre te puede hablar por la emoción. Dios te va a hablar a través de la sabiduría. Y esa está en la palabra. La Biblia es un tesoro que está ahí para que todos lo encontremos. Ya no necesitamos mapas con crucecitas y caminos, que vaya a La Palma, que mire la luz del sol. No. Todo está en la palabra. Pide al Espíritu Santo que te dé sabiduría y vas a ver todo lo que el Señor te va a hablar. Espero que esta palabra toque tu corazón. Recuerda darle ese like, compártela. Ayúdanos a crecer. La verdad que queremos llegar a muchos lugares, pero sin tu ayuda nos va a ser imposible. Danos ese like, share, comparte para que sea bendición para alguien más. Te habló tu amigo Julián en este tu programa Luz y Sal. Chao, chao. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí.